En esta ocasión vamos a hablar acerca del método de riego por inundación, que es uno de los métodos que se aplica por gravedad, que no necesariamente se tiene que usar un bombeo para poder aplicarlo en el riego. Muy bien, ¿qué es el método por inundación? Consiste en saturar el agua o poder llenar toda una parcela para poder que el agua pueda absorber todos sus nutrientes y así ésta pueda tener un cultivo eficiente. Bueno, se puede aplicar eso en lo que es cultivo de arroz, cultivo de pastos y el lavado de suelos salinos. Como le dije anteriormente, se debe saturar el suelo y después se forma una lámina de agua sobre la superficie. Muy bien, las ventajas que tiene el riego por inundación es: el agua llega por gravedad, como les dije, no necesariamente necesitamos una presión, no precisa equipo de bombeo, es muy económico, pero las desventajas son parcela nivelada. Eso quiere decir que la pendiente que tiene que tener es mínima y si no la tiene vamos a necesitar hacer mucho gasto en lo que es movimiento de tierra. Poca eficiencia, tiene 60% de eficiencia, ya que no va directamente aplicado a lo que es el caudal, y también mucho gasto de agua. Para hacer la inundación hay mucho desperdicio de agua, porque muchas veces la cantidad de agua no va a ser aplicada va a ser absorbida por toda la planta. Se requiere grandes volúmenes de agua, como es por eso. También se puede tener la salinidad de los suelos, se puede también ver afectada. Muy bien, las características para lo que es inundación, como podemos ver en las imágenes, primero tiene que tener los diques longitudinales, que vienen a ser estos de acá. Tienen que tener una altura entre 40 y 50 metros. La corona, que es la parte de arriba, la de acá, tiene que tener entre 30 a 40 centímetros. Los taludes tienen que ser de 2 a 1 o de 1.5 a 1. Como anteriormente, las pendientes tienen que ser mínimas de 0.001, que es 1%. Y para mejores inversiones ya tenemos una pendiente de 0.0002. Y las alturas, que viene a ser el tirante de agua, tiene que variar entre 10 a 15 centímetros. Bueno, los diques transversales, que vienen a ser el de acá, la altura de todo tiene que ser de 30 a 40, la corona, la parte de arriba, tiene que ser de 30, y los taludes, dependiendo si va a cruzar máquina o no va a cruzar máquina, y lo podemos observar. Siguiente, bueno, como sabemos que todo riego necesita un cálculo acerca de cuánta agua va a necesitar, qué debemos tener en cuenta para poder, la cantidad de agua que tenemos va a ser suficiente para tener un riego óptimo o no. Muy bien, estas son las fórmulas que se utilizan para aplicar el riego por inundación. Para saber la longitud de la terraza se tiene que tener las diferencias de las profundidades entre los extremos de la terraza, que vienen a ser los tirantes que van a usar, y la pendiente, claro, del terreno. Para calcular el caudal para crear la lámina se necesita el área de la terraza ya, con la longitud ya hallada, la lámina media, que viene a ser la suma entre las dos láminas entre dos. Después la velocidad media de absorción, que eso va de acuerdo al tipo de suelo con el que se va a emplear el método. Siguiente, el caudal para mantener la lámina, porque sabemos que en la inundación se tiene que lograr saturar el suelo y después mantener una lámina de agua. Para eso necesita el agua de la terraza. A eso se le multiplica la suma de la velocidad de infiltración del suelo en el tiempo 2. ¿Qué quiere decir en el tiempo 2? El tiempo en que ya la planta se encuentra en desarrollo. Por el coeficiente de cultivo, sabemos que las plantas tienen unas etapas en las cuales se encuentra su inicio, su desarrollo, su intermedio y su final, que sería la cosecha. Bueno, la velocidad de infiltración para el tiempo 2 quiere decir cuando ya la planta se encuentra entre el desarrollo o el intermedio, de acuerdo a su coeficiente de cultivo. Después la evapotranspiración en el tiempo 2, eso sí lo sacamos en el anterior video, mostré acerca de cómo sacar la evapotranspiración. En el tiempo 2 quiere decir, por ejemplo, si yo siembro en enero y mi desarrollo
va de 30 días, eso quiere decir que en enero ya debería calcular mi evapotranspiración. Mi tiempo 2 significa el tiempo en el que ya estaría la planta en desarrollo, que sería en febrero. Bueno, el gamma, que quiere decir para suelos, son coeficientes que para suelos arcillosos es 0.1 y para suelos arenosos es 0.2. Volumen necesario para crear y mantener la lámina. Son la multiplicación de los caudales para crear por los tiempos y para el caudal para mantener por el tiempo también, que necesitamos para mantener la lámina. El tiempo de infiltración de la lámina quiere decir que es la lámina media entre la velocidad de infiltración ya del suelo, pero en la parte ya final, que sea para la cosecha, y la evapotranspiración en el tiempo final ya. O sea, si yo inicié en enero, febrero ya será la mitad, para marzo o abril ya debería calcular mi evapotranspiración, y ese dato va en la fórmula, la evapotranspiración para abril. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es un caso práctico. Nos planteamos, dice, implementar la técnica de riego por inundación sobre un suelo arcilloso para cultivar arroz. De acuerdo con la pendiente transversal del terreno y el ancho del trabajo de las máquinas, se establecen 100 metros de ancho para la terraza. La lámina necesaria para crear al inicio y al final de la terraza es 10 a 20 centímetros respectivamente. Si se conoce que la pendiente longitudinal del terreno es de 0.001, según el tipo de suelo, la velocidad media de absorción es de 0.3 metros sobre hora. La lámina en cada terraza debe ser creada en 30 horas y cada canal terciario debe atender 20 terrazas. Se precisa que luego del análisis de cultivo se debe mantener la lámina por 100 días. Conociendo la infiltración en ese periodo es de 0.02 metros sobre hora y la evapotranspiración de cultivo es de 0.05 milímetros por hora. Nos piden determinar la longitud, caudal para crear en una terraza, en 20 terrazas, y las demás el volumen y el tiempo de infiltración. Muy bien, para este caso vamos a preparado lo que es un Excel. Vamos a abrir el Excel, donde podemos ver acá todas las variables que nos pide. Empecemos por calcular la longitud de la terraza. Muy bien, en los datos que nos dan, acá está, nos dice el siguiente. Acá, la lámina necesaria para crear el inicio y el final de terraza es de 10 y 20 centímetros respectivamente. Eso quiere decir que nuestro H2 es 20 centímetros y nuestro H1 es 10. 20 centímetros, pero la fórmula requiere que esté en metros, entonces sería 0.20 y el 0.1. La pendiente, sigamos leyendo el problema, dice: se conoce que la pendiente longitudinal del terreno es 0.001. Entonces, no está en porcentaje, así que lo ponemos normal. 0,1. Muy bien, ahora, despide determinar la longitud de la terraza. Como sabemos, la fórmula es la siguiente. Vamos a restar la altura de la lámina 2 menos la altura de la lámina 1 entre la pendiente. Y ahí tenemos la longitud de la terraza, que sería 100 metros. Muy bien, ahora, para el caudal para crear la lámina nos pide el área. El área, bueno, ya tenemos para el área, acá vamos a ver la longitud, va a ser igual a la longitud que hemos hallado. Ahora, el ancho, para poder hallar el área, nos dice: de acuerdo al ancho del trabajo de la máquina se establecen 100 metros de ancho para la terraza. Entonces sería 100 metros de ancho. Y como sabemos, área es longitud por ancho. Muy bien. Ahora, necesitamos la lámina media. La lámina media es la suma, es la división entre las dos láminas, 1 y 2, entre 2. Lámina media quiere decir la mitad. Muy bien, sigamos. T1, ¿qué viene a ser T1? Que es el tiempo para crear la lámina. Nos dice acá. La absorción es la velocidad. La lámina necesita crearse en 30 horas. Eso quiere decir que el tiempo para crear la lámina es 30 horas. Fíjense las unidades que tienen que trabajar de acuerdo a la fórmula. Velocidad media de absorción. Nos da el ejercicio, dice: la velocidad media de absorción es de 0.3 metros sobre hora. Fíjense en las unidades. ¿Cuánto dice 0.03? 0.03 metros sobre hora. Bien, teniendo todos los valores, empezamos a calcular, porque la otra sí. Dice la multiplicación de la área por la división entre la lámina media entre el tiempo más
más la velocidad de absorción. Eso da un caudal de 350 metros cúbicos. Bien, pero ahora hay otro dato que nos pide hallar, que es caudal para crear la lámina en 20 terrazas. Eso no quiere decir que este caudal lo voy a multiplicar por 20, no. A este caudal vamos a poner el número de terrazas 20. Para crear el caudal para crear la lámina se usa la misma fórmula, solo que acá varía en que tenemos que al área lo multiplicamos por el número de terrazas y el tiempo por el número de terrazas. O sea, sería área por el número de terrazas por la lámina media entre el tiempo por el número de terrazas, todo esto más la velocidad media de absorción, y nos sale 6050 metros cúbicos por hora. Muy bien, ahora sigamos. El caudal para mantener la lámina. Caudal para mantener la lámina nos pide el área, que ya la tenemos. Velocidad de infiltración 2. Vamos a ver qué dice acá. Se precisa que luego del análisis de cultivo se debe mantener la lámina por 100 días. Estos 100 días vienen a representar el tiempo 2. El tiempo 2 viene a ser los días. El tiempo 2, tiempo para mantener la lámina, viene a ser los días. Son 100 días. Pero a este 100 siempre tenemos que el tiempo se trabaja por horas. Así que lo van a multiplicar por 24 horas que tiene el día. Muy bien. Ahora, velocidad de infiltración nos dice 100 días. Que la infiltración de este periodo es de 0.002. Entonces la infiltración del tiempo es 0.02. Muy bien, sigamos. Ahora dice el GADMA. GADMA, como nos habla acerca de un suelo arcilloso, el GADMA es 0.1. Muy bien, ahora el B2 es la multiplicación del GADMA por la evapotranspiración. Pero acá nos falta la evapotranspiración, dice. La evapotranspiración de cultivo es 0.5 milímetros por hora. Pero nosotros para la fórmula necesitamos tenerlo en metros por hora. Así que esto es equivalente sería 0.005. Así tenemos, ya. Ahora esto es la multiplicación del GADMA por la evapotranspiración. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a calcular ya lo que es la velocidad de infiltración. Dice, esto viene a ser el área por la suma de entre la velocidad de infiltración 1 más la velocidad de infiltración lateral a través de los diques más la evapotranspiración en el tiempo 2. Eso nos da un caudal de 25.5 metros cúbicos. Ahora, nos piden también para crear en caudal para mantener en 20 terrazas. Ahora, ustedes dirán, ¿también tengo que multiplicar con uno? No, para mantener, y eso sí tendría que ser la multiplicación del caudal para mantener por el número de terrazas. Ahí sí es directo la multiplicación. Ahora, volumen necesario para mantener el caudal. Caudal 1 ya lo hemos sacado, que es esto. Caudal 2 ya lo hemos sacado, que es el caudal para mantener. Bien, solamente es la multiplicación. Esto viene a ser el caudal 1 por el tiempo 1 más caudal 2 por el tiempo 2. Ahí nos sale 71.700 metros cúbicos que necesita para poder mantener, para crear y mantener la lámina, que eso tendría que ser el agua. Muy bien, por último nos piden el tiempo de infiltración de la lámina. Esto se calcula con lámina media, que ya lo tenemos. Ahora nos falta la velocidad de infiltración 3. Ahí dice, tiempo de infiltración de la lámina si para esta etapa, o sea, para el final del ciclo, la evapotranspiración es de 0.6 milímetros. Esto quiere decir que la evapotranspiración será 0.06. Tengo que convertirle a metros por hora. 0.06. Ahora, sigamos, dice. Y la velocidad de infiltración es de 0.02 metros hora. 0.002 metros hora. Lo que nos queda solamente es aplicar la fórmula acá. Velocidad media entre velocidad de infiltración más
periodo de transpiración. Y ahí tenemos lo que quiere decir que el tiempo de infiltración va a ser de 57 horas, o sea, casi 58 horas. Es así como hemos determinado todos los cálculos que se necesita con respecto al agua que debemos aplicar para un riego, con las siguientes características: que tiene un ancho de 100 metros y una pendiente y todos los datos que nos puede encontrar. Si nosotros necesitamos para un proyecto nuevo, lo único que tenemos que hacer es hacer un ensayo de infiltración en el campo para poder saber la velocidad de infiltración y a calcular por cualquier método la evapotranspiración transpiración en los diferentes meses. Y después ya nosotros tenemos que tener nuestro perfil topográfico para saber la nivelación para saber las pendientes del terreno. Eso fue todo, espero que lo puedan aplicar. Gracias.